¿Alguna vez te has enterado de inundaciones cerca de tu casa? ¿Tu familia ha tenido escasez de agua en su colonia? ¿O te has quedado a la mitad de la ducha sin poder enjuagarte? Si has dicho que sí, ¡felicidades! Eres gran parte del sector poblacional de la zona metropolitana de la Ciudad de México que ha tenido problemas con los recursos hídricos, ya sea escasez o falta de estos. Pero, ¿por qué chingados nos seguimos inundando si ya no hay lago? Bueno, quédate en este video que aquí te lo explicamos. Este es nuestro espacio de historia crítica, donde nadie nos preguntó nuestra opinión, pero lo vamos a dar de todos modos. Para entender mejor los problemas antes mencionados, tenemos que darnos un paseo por la historia para conocer mejor nuestra situación. La Cuenca de México fue un ecosistema ubicado en el altiplano central compuesta por 5 lagos: Texcoco, el más grande y salado, y Zumpango, Saltocan, Chalco y Xochimilco, que son de agua dulce. Se le llama cuenca actualmente porque es una superficie plana de tierra rodeada por montañas, lo cual en temporada de lluvias promueve que los lagos suban de nivel. Esta cuenca es de características endorreicas, es decir, las aguas no desembocan al mar, por lo que se recargan en temporadas de lluvias, filtraciones de agua subterráneas y ríos de temporada. A lo largo de la historia, los grupos sedentarios buscaban establecerse en las zonas con mejores condiciones para su desarrollo. Es por ello que muchas ciudades actualmente están cerca de ríos o los atraviesan. Este fue el caso de Tenochtitlán, aquella ciudad que se estableció sobre Texcoco. Sin embargo, no es la única ciudad o establecimiento que estuvo en esa zona, sino que también habían varios grupos poblacionales alrededor de los cuerpos de agua. Cabe aclarar que los pueblos indígenas que habitaron en la cuenca no estaban en sintonía con el medio ambiente, es decir, no eran ecologistas, intervenían a su conveniencia, pero eso sí, limpiaban los canales y no tiraban desechos porque era su medio de subsistencia. Sumado a esto, la religión jugó un papel para mantener esta relación saludable con los lagos. Los pueblos prehispánicos crearon chinampas, diques, acueductos, albarradones, esclusas y canales. Con el crecimiento de Tenochtitlán, estas prácticas se intensificaron, poniendo albarradones suficientes para evitar inundaciones, así como separar los cuerpos de agua dulce de los salados, resultando en la separación del lago de Texcoco con la Laguna de México recién creada. Los efectos que generaron estos grupos poblacionales al deforestar las zonas cercanas también fueron negativas en sus afectaciones, pues al no haber árboles causó que parte del agua de lluvia arrastrara fango, llevando a que el suelo perdiera sus propiedades y que el fango ocupara el espacio donde iría el agua y salando más el lago de Texcoco, en vez de que se integrara a los mantos acuíferos subterráneos y generando la subida del nivel del agua. Como vimos, la actividad humana es invasiva y modifica el ambiente, pero ¿por qué algunas actividades y algunos momentos de la historia humana son más agresivos con su medio ambiente? ¿Cómo acabamos desapareciendo los lagos en un ecocidio silencioso del que siempre hablamos pero de cual no capacitamos su magnitud? Durante el tiempo que llegaron los españoles, se estima que la Cuenca de México habitaban entre 4.5 a 20 millones en todo el Anáhuac, de los cuales entre 200,000 y 400,000 habitaban en Tenochtitlán. Con la llegada de los españoles al territorio americano y su inmediato dominio, la forma de relacionarse con el entorno cambió drásticamente. En un episodio muy conocido durante la conquista, el albarrón de Nezahualcóyotl fue destruido en su totalidad, haciendo que no solo la ciudad perdiera su fuente principal de agua dulce, sino también que generó inundaciones estratégicas que ayudó a los conquistadores a vencer a los mexicas en la conquista de su capital. Tras la conquista y posterior llegada de sectores europeos al territorio, la forma de relacionarse con el entorno de la cuenca cambió drásticamente, generando que el medio ambiente en la Cuenca de México se deteriorara y se modificara mucho más notoriamente. La tala de árboles se hizo presente ante la necesidad de generar combustible y materiales para la construcción, así como para brindar espacios para la agricultura y la ganadería que llegaba a la colonia, y sobre todo para brindar el espacio para la nueva ciudad virreinal que seguía. En este sentido, el agua perdió territorio al secarse el lago para llenarlo de tierra. También se cambió el curso de los ríos para generar así cauces y desagües.
Esto llevó a los pobladores de la región a caer en un círculo vicioso, ya que el agua, pese a las anteriores medidas, crecía naturalmente y, como se dijo, eran soluciones temporales, llegando a puntos donde sobrepasaban dichas medidas. Las grandes inundaciones comenzaron en 1555, en parte por el descuido del antiguo sistema hidráulico de los mexicas, así como la devastación del medio ambiente en la región y la subida del agua subterránea. Así seguiría el panorama durante el resto del virreinato, dando pie a una de las catástrofes que afectó por mucho tiempo a la ciudad en el siglo XVII, la inundación de 5 años. En el año 1629 hubo una terrible tormenta del 20 al 21 de noviembre, cuya duración fue de 40 horas. Este evento, conocido como la Noche de San Mateo, generó que la ciudad permaneciera bajo el agua durante 5 años, con efectos adversos como el desbordamiento del río Cuautitlán. Afortunadamente para nosotros, conseguimos una entrevista con alguien que conoce a alguien que vivió dicha inundación. Acompañándonos aquí está doña Lizarda, hija de una mujer que vivió de primera mano la gran inundación de la Ciudad de México. Bienvenida, señora, ¿cómo está? Muy complacida de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, cuéntenos, ¿qué es lo que sabe de la gran inundación de la Ciudad de México de 1629 a 1634? Pues mi madre, Antonina Mendieta, me contaba mucho de la situación. Lo recordaba de mala gana cada que podía. Murieron más de 30,000 personas en el hecho y se creía que era un castigo divino de algún tipo. Vaya que fue devastador. ¿Qué más puede decirnos al respecto? Pues en mi casa encontré algunas gacetas que tenían discusiones del cabildo acerca de mover la ciudad a la ribera del lago en vista de la terrible circunstancia. Pero nadie hizo caso. A todos les gustaba tener el primer piso de su casa lleno de agua. Yo nací a 2 años de la terrible inundación y batallaron, me contaron, para poder bautizarme en la catedral. Porque no solo la pila bautismal estaba llena de agua, sino que la catedral ni siquiera estaba terminada. El padre resolvió que, como había tenido contacto con el agua bautismal, el agua bendita, toda la ciudad estaba bendecida y pudieron bautizarme en mi propia cocina. ¿Y algo de la ciudad, tal vez? Claro, qué tonta. Sí, en el peor momento de la inundación, pusieron una piedra en una casa, la cual marca la altura máxima que había alcanzado el agua durante la inundación. Afortunadamente para mi tercer cumpleaños, ya habían podido drenar las aguas pantanosas de la ciudad, quedando solo pequeños rezagos, que en el resto de mi conocimiento, siguieron causando inundaciones más pequeñas en la ciudad. Le agradecemos su tiempo, señor. Espero que ahora no tenga problemas con el agua. De verdad, muchas gracias. Estos sucesos pasaron gracias a los españoles y su visión del urbanismo, así como de las reglas de su sociedad. Para empezar, la nueva ciudad donde construirían la nueva colonia se construiría sobre la ciudad de Tenochtitlan, una ciudad que estaba en un lago y que fue diseñada para que no se hundiera y se mantuviera a flote, teniendo materiales especiales para eso. Al destruir las construcciones de los mexicas, tuvieron que implementar desagües para el agua y rellenar las calles de acequias, así como construir nuevos edificios que resultaron ser más pesados que los heridos anteriormente por los mexicas, llevando a muchas consecuencias a corto y largo plazo, como la deforestación masiva que se mencionó y los problemas de hundimiento tanto del terreno como de las edificaciones al ser muy pesadas. Estos problemas se pudieron haber evitado si dejaban a los mexicas la tarea de reconstruir algunas construcciones importantes que evitarían que la ciudad se inundara y hundiera. Pero los españoles tenían un miedo de que si los dejaban hacerlo, podrían modificarlo también estas construcciones para hacer pasadizos y que posteriormente hicieran una rebelión en contra de ellos, tomándolos por sorpresa y perdiendo. Cosas tontas por las que temer cuando dominas a alguien. Ante tal panorama de las inundaciones y de estar reacios a dejar a los mexicas hacer construcciones o mínimo asesorarlas, se optó por el proyecto de la creación de un desagüe, el desagüe de Huehuetoca, el cual pretendía frenar la llegada del agua al lago de Texcoco, desviando las causas de los ríos Cuautitlán y Pachuca, que desembocaban en Zumpango hacia el río Tula. El proyecto no prosperó y en la inundación de 1629 se perdieron muchas vidas, mayoritariamente indígenas, además de que se agravó el ya existente daño ecológico que había en la Cuenca de México.
En ese sentido, pues se volvió el círculo vicioso que se repetiría durante el siguiente siglo y medio. Con el cambio de ideas a inicios del siglo XIX, algo que faltó fue el cambio de ideas con respecto a los cuerpos de agua. Durante el México independiente, se mantuvieron los proyectos de desagüe de la cuenca para solucionar el problema de agua. Estos se intensificaron a la mitad del siglo XIX y terminaron en el XX, dejando a la ciudad en un estado similar al que se encuentra hoy en día. Ahora bien, a medida que pasaba este desagüe, el lodo que había en el lago se volvió un problema mayor. Y es que aunque se vaciara el lago y se rellenara con otros materiales, el lodo y sus propiedades únicas hicieron más notorio el hundimiento del que cuando había agua, porque como se dijo antes, ante la deforestación, en temporada de lluvias se arrastraba más lodo del que se debía al lago, por lo que para el siglo XIX esta consecuencia se volvió más presente, generando inestabilidad en los suelos que verían un crecimiento urbano. Para los pobladores de la ciudad, este desagüe era una necesidad, ya que no había otra alternativa viable para solucionar el problema del agua en la urbe. Asimismo, se vieron más ventajas que desventajas, ya que con el desagüe crecería más la mancha urbana, se aprovecharían los recursos que dejaría el lago a su paso como la sal y se disminuirían problemas de infección generadas en las aguas pantanosas. En la década de los 50 y 60 sucedieron inundaciones que solo generaron que en los 70 se generara una necesidad de desecar los lagos Chalco y Xochimilco, la cual fue muy complicada, pues se describe que la capa de suelo flotando no permitía la fácil evaporación de dichos lagos, dificultando el proceso. Las acciones de desecamiento de los lagos pasaron sin mucha pena ni gloria para el final del siglo, teniendo los mismos resultados que generar más suelo útil para la ciudad, pero sin muchos resultados notables. El crecimiento vendría acelerado ya para el siguiente siglo. Tras los arduos esfuerzos de desagüe, entre el siglo XIX y el XX comenzaron a surgir las colonias modernas de la ciudad, como son la Santa María la Ribera, la Roma, la Condesa, la Juárez, la San Rafael, la Cuauhtémoc, entre otras. A su vez, comenzaron a surgir las ciudades populares en la periferia de la ciudad, como lo son la ciudad azteca y Nezahualcóyotl, ante la necesidad de habitación a las clases bajas de la ciudad. Esta expansión trajo problemas nuevos y aumentó la escala de otros, como el hacinamiento en barrios populares, epidemias creadas por focos de infección, los desechos de la ciudad, el hundimiento, inundaciones, el abastecimiento de agua potable, entre otros. Algunas de las soluciones que tenían eran: para las inundaciones, se entubaron los cuerpos de agua que cruzaban la ciudad, como el río Consulado, el de la Piedad, el canal de la Viga, el río Churubusco, así para evitar que se rebasaran en su capacidad. También la creación de presas ayudó a evitar la crecida de los cuerpos de agua. Estas medidas no fueron masivas sino hasta los años 70, luego de que en los 50 hubieran grandes inundaciones, provocando así un mayor entubamiento de los cuerpos de agua y creación de drenaje profundo. En la actualidad, el terreno y el drenaje deficiente, pensado para una cantidad de gente ínfima comparada a la actual, hace que las inundaciones persistan. Por otro lado, las afectaciones climáticas y la falta de agua en colonias marginadas nos ha llevado a tomar medidas desesperadas, como extraer agua de lugares como Michoacán y Lerma, ya que si bien el agua que cae en la cuenca podría abastecer a las comunidades, si esta no fuera dada a los ricos, también el problema está en la infraestructura, que no es suficiente, pues el agua de lluvia se mezcla con la del drenaje y paran al río Tula. En la ciudad actual, los espacios verdes y el medio ambiente sano son un privilegio, como el buen suelo lo fue durante la construcción de la ciudad o la cercanía del centro. La Ciudad de México, que se hizo sobre un lago, fue construida a partir de la discriminación, la segregación, la barrialización y la expulsión de los sectores más pobres de la ciudad hacia las periferias. Este trabajo fue hecho para entender a la Ciudad de México y sus complejas relaciones sociales, ya que es necesario entender a los actores que influyen en la construcción de estas relaciones y componen la existencia en la ciudad, como lo son la discriminación, la segregación, la inmigración, la contaminación y todo ello con lo que convivimos al habitar este espacio. Queremos que nuestro trabajo sea un ejemplo de cómo abordar históricamente los problemas de una urbe.
A su vez, queremos que nuestro público se cuestione cómo se construyen y se relacionan los problemas de sus poblaciones a través de su historia. En nuestro caso es estudiar la importancia del medio físico y cómo éste se relaciona con los problemas de la Ciudad de México, que son la escasez de agua y las inundaciones.